Informa, opina, decide. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos a una edición más de Polígrafo. Hoy nos encontramos con el catedrático y abogado Miguel Antonio Bernal. Bienvenido, profesor. Buenas, gracias. Comenzamos el 2016. ¿Qué perspectivas ve para el país? No, yo creo que vamos a seguir dentro de ese gatopardismo, el cambio para que nada cambie, y se seguirán vendiéndole a la población panameña todo tipo de ilusiones que parece dar buenos resultados, porque la gente en su gran mayoría se satisface con lo menos y no se da cuenta que el mundo va avanzando no solamente tecnológicamente, sino en una mejor calidad de vida, la cual no llega para la mayoría de nuestra población. Pero hay un estado de ánimo de sumisión. Profesor, el presidente Varela le había advertido a su gobierno, a sus compañeros de gobierno, que las denuncias eran hasta el 31 de diciembre del 2015. ¿Se denunció todo lo que había que denunciar? No, que va. Yo no creo que se haya denunciado ni siquiera el 1% de las tantas cosas que se hicieron. Lo que pasa es que al mismo tiempo que dijo eso, también le advirtió que no denunciaran nada que hubiese pasado entre el 2009 y el 2011. Los 26 meses de alianza. Claro, por esos 26 meses no forman parte, según él y su gente, de lo que pasó en este país. Entonces, a partir de ahí viene toda una distorsión y todo esto se ha convertido, como lo hemos visto en los últimos tiempos, en una especie de teatro ficción, ¿no? Olvidándonos que muchas veces la ficción puede ir más allá que la realidad. Hay procesos que ya están andando. ¿Usted cree que en algún momento veamos a un presidente Varela acudir tan siquiera a declarar en alguno de estos procedimientos que se están llevando? No lo veo así, porque todo está hecho para que no sea así. No importa quién sea el presidente. No se nos olvide que nosotros estamos en un país donde el órgano judicial está corrupto hasta la médula. Y por otro lado, todo el sistema está hecho para que toda una serie de personajes nunca pisen un estrado, y si lo pisan es de paso para saludar a los que integran el tribunal, pero no para ser procesados. Mírenlo, todo lo que se ha hecho con las leyes ultra blindaje para diputados, magistrados, ejecutivos, y aún sin ellas existe toda una serie de normas que prevén, que obstaculizan investigaciones a estos señores que se creen que son super ciudadanos. Si no, fíjese lo que pasó con la comida podrida. Siempre, es decir, los Foreign Policy Makers de Washington. Estados Unidos, ¿cuán metido sigue en todo el tema? En todo. ¿Seguimos teniendo una zona aquí? Es que ellos no son espectadores, ellos son actores. No, aquí tenemos ahora dos zonas. La zona de influencia y de determinación que ellos siguen ejerciendo gracias al cipayismo de muchos, y por otro lado los neosonians que se han apoderado de la autoridad del Canal de Panamá. Usted constantemente ha solicitado información al ACP. Constantemente o no la dan o la evaden. Le he tenido que poner ya habeas data, pero ellos se burlan porque existe un problema, licenciado, que en la autoridad del Canal de Panamá, sus altos jerarcas, administrador, director de asuntos jurídicos y una buena cantidad de funcionarios, de esos que ganan mucho billete, dicen que la Constitución de Panamá no aplica para la ACP, solo en lo que se refiere al título 14. Profesor, hablaba de los 26 meses de gobierno. ¿Y qué pasa con los 18 que ya van de esta administración? Pues lamentablemente no pasan las cosas que deberían pasar, porque hemos seguido navegando con toda una cantidad de normativas que fueron impuestas durante el periodo de Martinelli, que no han sido cambiadas, que debieron haber sido cambiadas en los primeros 3 meses de gobierno, sobre todo en materia administrativa, fiscal, penal, procesal y tantas otras. Aquí el gobierno de Varela yo lo veo como un martinelismo sin Martinelli, solo que ha cambiado el rostro. ¿Martinelli y Varela son lo mismo? Son las dos caras de una misma moneda para los efectos del comportamiento
institucional. Hacer justicia y otra cosa es que no se entienda que cuando hay personas que tienen quebranto de salud, por lo menos en eso tenemos que ser respetuosos, pero aquí hay, y yo creo que no es un secreto, un interés particular de algunos señores en el gobierno para actuar de determinada manera con determinadas personas. A otras no le han preguntado ni la hora. ¿Por qué será? Bueno, porque hay lo que Jacinto Benavente hace muchos años llamó intereses creados, y estos existen. Recientemente un magistrado de la Corte, para explicárselo mejor, pidió que lo declararan impedido en un caso, porque él tenía 40 años de amistad con el hermano del presidente. Imagínese usted, ¿por qué no dijo eso cuando lo fueron a nombrar magistrado? Hay grupos que algunos acusan que se han adueñado de la participación. Bueno, yo no creo que nadie pueda ni monopolizarla ni adueñarse de ella. Hay muchos grupos y seguirá habiendo que van a querer aprovecharse de ciertas situaciones para aparecer como los más partícipes. Pero yo creo que la participación ciudadana es algo que está llegando a Panamá como muchas otras cosas, muy lentamente. ¿Todo el que se dice independiente realmente lo es? No creo. La independencia no es un simple calificativo o adjetivo, una autodenominación. Yo creo que quienes determinan el grado de independencia o no de un ciudadano o de una organización son los hechos, por un lado, y por otro lado la misma gente cuando empieza a separar el grano de la paja. Lo primero que hay que destacar es que lastimosamente en Panamá no existe la colegiatura obligatoria, que sería una manera de fortalecer más que al gremio la profesión, una profesión que no las tiene todas consigo, producto del desgreño que se ha dado en ella gracias a que aquí se ha estado otorgando idoneidades por millares sin que necesariamente se hayan cumplido con todos los requisitos académicos. ¿Todos los abogados son calificados? ¿Están calificados? Bueno, desde el momento en que la Universidad de Panamá permitió que aquí se creasen 30 y tantas facultades de Derecho, algunas de ellas le dan a usted la licenciatura en 2 años, otras se la dan por correspondencia, otras por internet, y la Corte da la idoneidad como quien distribuye una volante en sal si puedes, entonces no nos podemos sorprender de que la profesión esté enfrentando situaciones que no son fáciles de corregir. El Colegio de Abogados tiene una misión que cumplir, para nada fácil tampoco, porque nosotros aquí en Panamá no tenemos muy desarrollado el principio de la tolerancia, del derecho a disentir, de la diversidad de opiniones, y como dice un refrán, entre abogados os queréis. Así que nos queda mucho por hacer, pero más que todo como sociedad. Yo por los momentos aspiro a seguir siendo un ciudadano activo, por no decir activista, que yo creo que es la función principal de toda persona que tiene valores y principios y o conocimiento que compartir con el resto de sus compatriotas. Los hechos dirán sí, hay que ir a un estado distinto, pero la mejor participación y actividad política que se pueda tener no es necesariamente la partidista, como aquí se le ha vendido a la gente. Yo creo que es la de ser un ciudadano, como decía José Dolores Moscoso, una militancia ciudadana o un ciudadano militante, o como han dicho tantos otros autores de otras latitudes. Lo que se necesita es ciudadanos que se activen, que participen, que denuncien, aun cuando el hecho de denunciar y participar le granjea a uno tantas y tantas exclusiones, pero más valen esas exclusiones y la coherencia en los principios, en las actuaciones, que el querer quedar bien con todo el mundo, porque eso es imposible. Que ahí se ha practicado durante 20 años, empezando por el señor Contralor. Justamente el tema de la universidad. El 2016 va a ser, en teoría, distinto para la Universidad Va a de ser un Panamá. desastre para la universidad porque es un año electorero en el cual se van a reelegir la mayoría de los decanos, la mayoría de los directores de los centros regionales, y se va a mantener entonces esta casta, para no llamarla mafia, que durante 20 años ha pelechado la universidad
y ha hecho un daño irreparable a la educación superior de este país, con el contubernio de partidos políticos, organizaciones cívicas, gremiales, sindicales, lo que usted quiera. Todos, por acción o omisión, han apadrinado este descrédito que hoy existe. No hay academia, hay un lugar donde asiste gente como estudiantes, como profesores, administrativos, pero eso no es una universidad. La salida de Gustavo García Paredes no significa que nada va a cambiar. ¿Significa que nada va a cambiar? Hombre, es que él ha concentrado todo el poder en su persona, pero él lo ha podido hacer gracias a toda esa gente que lo ha rodeado y que le ha practicado ese culto a la personalidad que tanto lo emociona al punto de que se hace llamar el magnífico. Entonces, si él se retira, que no se va a retirar, porque retirarse es irse del todo, pero él no se va a ir. Él a lo mejor no seguirá siendo rector magnífico, pero será entonces el exrector magnífico con una oficina que le darán con un salario, como ya se ha hecho en otras oportunidades de parte de otros que han estado allí. Es mucho más atractivo aspirar a un cargo de estos. Lo que sucede es que a la descentralización que se había estudiado y que se había aprobado originalmente, le fueron amputando un sinnúmero de actuaciones que le corresponden per se al municipio. El problema principal para una descentralización sigue siendo que en Panamá seguimos sin municipio. El municipio fue decapitado por la Constitución del 72 y por eso otras tantas cosas que urgen una constituyente. A ver si podemos remunicipalizar este país. Justamente veo que trajo consigo la carta más. Esa es mi arma. La constituyente, ¿se queda en un sueño? No, es que la constituyente, bueno, si lo vemos del lado de los sueños, es un sueño a realizarse y que se ha ido realizando en muchos países. Porque la gente cree que cuando uno lucha por la constituyente, está luchando solamente por la constituyente en este pedacito de tierra, pero no. La constituyente en estos últimos 40 años se ha ido dando en muchos países y en todos ha sido exitosa. El presidente Varela lo prometió y ahora lo postergó. No lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque él forma parte de eso que yo llamo los fugitivos de la constituyente. Es decir, ese conglomerado de políticos que tienen miedo a un cambio en el status quo, que son conservadores, por no decir archiconservadores, y que no quieren que la población tenga un grado de participación y que nuestras instituciones se modernicen y que Panamá pueda tener un Estado de Derecho constitucional. Entonces se buscan todo tipo de excusas para que no haya un proceso constituyente. Y eso es así porque en el fondo no son demócratas. Hay quienes dicen que argumentan que el pueblo no está preparado para una constituyente. Bueno, mire usted, pues, eso es un insulto a la inteligencia de la población. Los pueblos han demostrado ser más inteligentes que sus dirigentes. Lo que pasa es que a los pueblos no siempre se les da la oportunidad de demostrarlo, no se les dan los medios, no se les dan las herramientas, no se les dan los útiles, pero cuando se les dan, desbordan a sus dirigentes, sobre todo a los que asumen posiciones tan ultraconservadoras como las que tenemos aquí en Panamá en todos los sectores. Unas dirigencias que son archiconservadoras y en muchos casos trogloditas y que no se dan cuenta que el progreso y las transformaciones no la van a poder detener. Tardarán más, harán más daño, pero poco a poco las cosas van cambiando. Aquí hace 25 años, 26 años, estábamos todavía bajo una dictadura. En 26 años ya por lo menos no hemos tenido ese tipo de dictadura. Pasamos a otra. ¿Una dictadura de qué tipo? Es una dictadura de cuello y corbata. ¿Cuál es peor? ¿Ah? ¿Cuál es peor? Y toda dictadura, para mí no hay una dictadura mejor que otra. ¿No hay diferencia? No, en el momento en que estamos en dictadura, estamos en dictadura. ¿Ve alguna similitud entre nuestros gobernantes y, por ejemplo, los militares? Se le pegaron muchas malas mañas, sobre todo el irrespeto a la Constitución y al debido proceso, por no hablar de los derechos humanos. ¿Qué malas mañas tiene el presidente Varela? No respeta la Constitución, ¿Qué otra? no ha creado un ambiente propicio para que en Panamá se cumplan de la A a la Z los derechos humanos, no ha permitido las transformaciones necesarias para una mejor distribución de la riqueza, se ha quedado con una concepción decimonónica y cuidado que más bien del siglo XVI de lo que debe ser el Estado. Nosotros somos una república,
Ser república significa ante todo separación de poderes, supremacía de la Constitución, alternabilidad y laicidad. Un Estado laico, justamente, se le critica mucho al presidente su desborde en sus creencias religiosas. Es que él confunde la fe, ¿verdad?, con la necesidad de querer que todo el mundo lo siga en su culto. Yo creo que en eso él tiene que ser más privatista. Entonces, ese casamiento que él ha querido hacer con la jerarquía de la Iglesia Católica le hace daño a la propia jerarquía de la Iglesia Católica y sobre todo por los señalamientos del Papa Francisco, y más que a Varela le hace daño a la sociedad panameña. Para culminar, profesor, este 2016, ¿le trae algún sentimiento bueno, alguna esperanza? No, yo creo que la esperanza es la que hay que mantener siempre viva, si no, ¿para qué está uno participando y activándose y comprándose problemas, como dicen por ahí, y hablando aquí y hablando allá, si no es porque uno está lleno de optimismo y de esperanza de que las cosas puedan mejorar? Ahora, que hay gente que no quiere que las cosas mejoren, a esos son los que hay que combatir, pero no los días de semana después de las 5, cuando uno sale de la oficina, o sea, esa mentalidad after 5, ¿no? No, esto es una cuestión de 24 horas al día. Es más, uno tiene que dormir para poder soñar que el día siguiente va a ser mejor y vas a poder hacer más cosas para democratizar, para mejorar la calidad de vida de todos, no de uno, porque yo no creo que uno pueda estar metido en esto en busca de beneficios personales, que es la desgracia de la mayoría de eso que aquí en Panamá llamamos políticos. Contaditos con las manos los que verdaderamente están actuando guiados por principios, por valores, y entonces ellos se recrean llamándolo a uno idealista, etcétera. Ponen todos los tipos de calificativos. Yo tengo una colección, un día esto lo voy a invitar para que sea la colección de calificativos, pero lo que no le puede quitar a uno es que uno es consecuente. Yo no he cambiado, lo que han cambiado son ellos. Quedamos con eso, profesor. Muchas gracias. Bien, gracias. Este ha sido Polígrafo.